Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Tener su presencia siempre, una vez que somos salvos por medio del Espíritu Santo. Esta carta, una carta tan preciosa, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, estamos viendo las virtudes cristianas para una iglesia saludable. Las virtudes cristianas para una iglesia saludable. Versículo 16 al 18 dice así, observen que son versículos muy pequeños, y dice así: estad siempre gozosos, lo vimos la semana pasada. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Algo importante, hermanos, y lo veremos después, pero esta es la voluntad ¿de quién? De Dios. ¿Cuál? Gozarnos, estar en oración, estar agradecidos. Y es lo que estamos viendo, estas normas que establece la Escritura. La semana pasada empezamos a ver una de 3 virtudes cristianas que caracterizan a un creyente. ¿Y cuál fue esta, hermanos? Versículo 16, estar siempre gozosos. Esta mañana veremos la segunda virtud que debe caracterizar a un creyente para contribuir positivamente en el crecimiento, en el desarrollo sano de la iglesia. Cuando tú te involucras en estas virtudes, lo único que provocas es un desarrollo sano dentro de la iglesia. Glorificas a Dios y tu espíritu también va ayudándote, el Espíritu Santo va ayudándote a que tú mismo también vivas con gozo, vivas feliz y vivas arrodillado al Señor en oración. El apóstol Pablo, hermanos, en ese mandamiento que es muy simple, que es, obsérvenlo ahí, versículo 3, orar constantemente. El apóstol Pablo en el versículo 17, obsérvenlo, es muy pequeño este versículo, muy específico. Está llamando a los cristianos ¿a qué, hermanos? A orar. Básicamente a que llevemos un estilo de vida, una forma de vida, y esto es por medio de la oración. Muchas veces, y aquí lo hemos mencionado también, pero muchas veces en muchas iglesias se escucha, hermanos, que la oración es como la respiración, ¿no es cierto? La oración es como la respiración, esto es como respirar, es una manera natural, tú lo haces naturalmente, ¿no es cierto? No estás preguntándote si respiras o no, tú lo haces natural, lo haces normal, es una manera que vives, tú llegas respirando, tu cuerpo ya lo hace así, ¿no es cierto? Y aunque esto es cierto, hermanos, está inhalando, exhalando el oxígeno de la presencia y del poder de Dios en cuanto a la oración, hermanos. Y aunque es cierto que la oración es como la oxigenación del creyente, hermanos, también es cierto que muchos de nosotros que dependemos de Dios, muchos de nosotros que creemos o decimos creer en Dios y creemos todas las verdades y somos verdaderos cristianos en Dios, la verdad, hermanos, es que no oramos tan incesantemente como deberíamos hacerlo, ¿no es cierto? Y esto es para ti solo. Tú cuestiónate, tú pregúntate, ¿realmente yo oro incesantemente? ¿Esta es mi forma de vivir? ¿No es cierto? Lo podemos experimentar ahora, hermanos. Trata de no respirar en este momento. No, seguro no vas a aguantar. Y el no respirar, ¿qué va a provocar? Que mueras. La oración es así, hermanos. La respiramos el poder de Dios, respiramos incesantemente a nuestro Señor por medio de la oración. Entonces, en un sentido, al decirnos creyentes y no orar, nos volvemos responsables por contener la respiración espiritual. ¿Se dan cuenta de esto? Tú mismo la retienes, cosa que no haces con tu oxigenación. Tú mismo retienes esa respiración. Somos responsables de restringir nuestra respiración espiritual. Esto es, detenemos, y verlo de esta manera, cuando no oras, detenemos la presencia misma de Dios, ¿no es cierto? Tú detienes la presencia de Dios debido a una razón importante. Detienes eso, detienes la oración, detienes la presencia de Dios debido a tu pecaminosidad, a mi pecaminosidad, ¿no es cierto? Tu pecado te lleva a esto, lo cual muchas veces nos lleva, hermanos, a una pobre y diría yo a una nula relación de intimidad, de comunicación para con Dios
al llevarle todas nuestras adversidades, todas nuestras pruebas, todas nuestras tentaciones. La oración es sumamente importante, hermanos, créanmelo. Aunque no lo creas, por ti hemos estado orando muchos de nosotros, como tú oras por mí. Y es como un sostén. Estamos sosteniendo a la gente en oración. Es por esa razón, hermanos, que Pablo nos da en el Espíritu, en lo celestial, nos da este mandato. ¿Y cuál es? Orad sin cesar. Orad sin cesar es orar en todo momento, hermanos. Es la oración continua, la oración persistente, la oración insistente, y es una parte esencial, por eso hablábamos de la respiración, es una parte esencial de la vida cristiana, porque de esa parte esencial de la vida cristiana surge la dependencia de Dios. Cuando Dios conoce tu voz, cuando Dios sabe que te comunicas y hay una relación entre tú y Él, hay una dependencia, hermanos. ¿Te das cuenta de esto, de la importancia de la oración? Y este es un pequeño versículo, observen, hermanos, y es muy entendible, por sí solo se explica, ¿no es cierto? De hecho, deberíamos terminar la prédica aquí, hermanos. Orad sin cesar, ¿no creen? Es tan simple, todos lo podemos ver, bueno, pero saquemos algo de jugo espiritual a estas palabras, hermanos, tan profundas. Y entendamos cuál es el principio de orar sin cesar. Bien, vamos a pasar al contexto, solo para entender lo que estamos leyendo aquí, hermanos. Pablo, estamos por cerrar la carta, ¿están de acuerdo? Estamos por terminarla. Pablo, cuando está cerrando esta carta a los tesalonicenses, quiere ayudarles a esta iglesia a crecer de forma correcta, ¿no es cierto? Ustedes han visto toda la instrucción que ha estado dando, ¿no es cierto? Porque él tiene la mira puesta en la iglesia para que se desarrolle, para que crezca y para que en el futuro ellos puedan llegar a lo que Dios en sus planes establecidos en su palabra los lleva como iglesia. ¿Y qué ha estado haciendo, hermanos? Pablo quiere que esta iglesia espiritual, esta iglesia noble, la hemos estudiado, ¿no es cierto? Esta iglesia buena, de hecho es una iglesia que da testimonio a nosotros. Es una iglesia con buenas características. Quiere, a pesar de lo buena que es esta iglesia, quiere recordarles, hermanos, que necesita crecer, necesita seguir adelante. Es necesario que ellos crezcan si es que este rebaño va a ser un rebaño sano. No se puede detener. Toda iglesia debe continuar creciendo porque quiere que sea un rebaño maduro, una iglesia madura, una congregación madura. Entonces recuerden ustedes que esta iglesia era una iglesia muy joven, ¿recuerdan? Pablo llega a Tesalónica, sale de Tesalónica, se queda solamente por unas semanas ahí, y esa iglesia en ese sentido es muy joven. Por lo que Pablo, hermanos, al ver esto, tiene un plan para la iglesia, empieza a tratar con la iglesia, lo vemos aquí en la carta, y en los versículos 12 y 13 de 1 Corintios 5, vimos cómo muestra el crecimiento del rebaño ahí. ¿Y cómo es que se da esto, hermanos? Implica que debe haber una relación. Para que haya ese crecimiento debe haber una relación. ¿Recuerdan cuál era la primera relación? Versículos 13 y 12 que se nos dan. El pastor, ¿con quiénes? Y luego las ovejas, ¿con quién? El pastor. Después, versículos 14 y 15, vemos el crecimiento del rebaño, ¿no es cierto? Si quiere ser un crecimiento sano, un crecimiento maduro, requiere una relación correcta, ya no entre el pastor y las ovejas, sino entre ¿quiénes? Ovejas con ovejas, ¿no es cierto? Y aquí en el versículo 16 al versículo 22, vemos que si se quiere, se nos está exigiendo ser un rebaño sano, y para ser un rebaño sano, para tener una relación correcta, debe haber una relación no solo entre pastor y ovejas, pastor, ovejas, sino ahora ovejas, ¿quién, hermanos? Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, obsérvenlo, hermanos. Si se dan cuenta, mis amados hermanos, ninguna iglesia puede elevarse a un nivel espiritual si este tipo de relaciones entre creyentes, entre líderes y entre Dios se da de manera madura, de manera real. La iglesia está basada en esas relaciones y es lo que estamos estudiando, hermanos. Si esas relaciones no funcionan, es como el matrimonio, hermanos. Si en el matrimonio no funciona tu relación entre el hombre, el hijo, los hijos, la esposa, los hijos, los padres, no funciona, hermanos. Algo no está bien. Y en la iglesia sucede lo mismo. Su pueblo no puede crecer si no mantiene relaciones sanas. ¿Te das cuenta de esto?
Ahí la importancia de lo que Dios ve y observa de ti, cómo eres impacto, cómo influyes para con otros. Así que, por lo tanto, esta relación, hermanos, es crucial. Si es importante tu relación tú y yo, ¿no es crucial la relación Dios-pueblo, Dios-ovejas? Es muy importante, hermanos. Y lo primero que tienes que hacer es, ¿qué? Versículo 16, hermanos. Regocijarnos. Hermanos, mucho pueblo de Dios vive sin gozo. Probablemente son creyentes, pero viven sin gozo. Y eso no está bien. El mandato es regocijarnos. ¿Cuánto? Trimestralmente o anualmente. No, ¿cómo estudiamos, hermanos? Siempre, como lo vimos la semana pasada. Y lo segundo que se nos manda a hacer es orar a Dios. ¿Cuándo, hermanos? Siempre, sin cesar. ¿Recuerdan que veíamos estas 3 palabras? Siempre, sin cesar. Y todo, eso nos lleva a que debe ser siempre. Así que esta relación la mantenemos así y debe ser esencial para que una iglesia crezca, hermanos, y crezca saludable. El gozo, como vimos, es el fruto de la fe. Si tú no tienes fe, si tú no tienes a Cristo, no puede haber gozo. Pero cuando el gozo es el fruto de la fe, esta fe es esencial porque te lleva a una dependencia, porque tu fe que te produce gozo te lleva a una dependencia ¿de quién? De Dios. Y la dependencia de Dios, lo único que expresa, hermanos, expresa esa dependencia cuando acudes a Él, ¿en qué? En oración, ¿te das cuenta? Ese gozo viene producido por la fe que me hace tener una dependencia con alguien en quien creo y que me relaciono y por lo cual oro, ¿te das cuenta? Así que si queremos ser una iglesia sana, debemos orar ¿cómo, hermanos? Me encantan los jueves. Créanmelo, me encantan los jueves cuando está toda la gente aquí. Son noches especiales. Orar a las personas es de las cosas más impactantes que puedo experimentar como pastor, hermanos, dentro de la iglesia. Ver a la gente orando aquí sin cesar. Así que debemos estar orando sin cesar. Cuando tú oras, en realidad lo que estás haciendo es llamar a la puerta, ¿no es cierto? ¿Y a quién llamas a la puerta cuando estás orando? A nuestro glorioso Dios, hermanos. Cuando tú llegas aquí o estás en tu casa o estás arrodillado en tu cama en las noches, estás llamando a la puerta y le estás llevando toda área de tu vida a Dios. ¿Te das cuenta? Así que debemos estar doblando nuestras rodillas ¿a quién? Al Dios divino, al Dios creador, porque ahí, hermanos, ahí liberamos la grandeza. Cuando tú oras, liberas la grandeza, liberas el poder de la bendición de Dios por medio de la oración. ¿No es cierto? Tú oras y te regocijas porque estás liberando el poder de Dios en todas las áreas de tu vida donde Él en su voluntad contesta tus oraciones. Bien, esta seguridad que tenemos, o esta segunda virtud que tenemos que caracteriza al creyente para contribuir en el crecimiento de la iglesia es nuestro segundo punto: orar constantemente. Observen esta palabra pequeña, orad sin cesar. Orad sin cesar. Es una segunda virtud que encontramos, la podemos ejemplificar claramente, hermanos, en las parábolas que el Señor nos ha dejado. El Señor mencionó muchas parábolas, pero estas 2 parábolas que vamos a ver esta mañana son exclusivamente y directamente en cuanto a la oración. Son 2 parábolas que el Señor usó para llevarnos a la oración. Estas 2 parábolas, hermanos, nos muestra lo diferente que es Dios en relación con las personas. Obsérvenlo. La primera la encontramos en Lucas 11. Todos vayan a Lucas 11, hermanos. Lucas 11, cuando el Señor dio esta parábola en Lucas 11, la dio en un contexto de oración. De hecho, esta lo estudiamos aquí, hemos estado estudiando en la iglesia los jueves. La dio en un contexto de oración. Cuando dio esta parábola, Él estaba hablando acerca de la oración. Lucas capítulo 11. La dio en ese contexto de oración. Observen el versículo 1, el verso 1 de Lucas 11. Observen que los discípulos habían venido a Él, llegaron a Él y le dijeron, ¿qué le dijeron? Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y el Señor le responde en el versículo 2, en el versículo 2 al 4, observen, cuando oréis, decid,
Y vean, hermanos, la instrucción del Señor Jesucristo para enseñarnos a orar, ¿no? Eso ya lo vimos. No quiere decir que esta es la forma mecánica en que debes orar. Es lo que contiene la oración según nuestro Señor Jesucristo. Cuando oréis, dice el Señor, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que en los versículos 2 al 4, hermanos, observen, el Señor les enseñó a decir básicamente el contenido de la oración. ¿Qué es lo que mi oración, en un sentido, debe contener? Cuando oren, dice el Señor, ¿qué es lo que debemos hacer? Y digo, estoy repasando lo que vimos aquí el jueves alguna vez. ¿Qué es lo que debemos hacer según este texto? Santificar el nombre de ¿quién, hermanos? Del Señor. Debemos orar por aquellas cosas que están relacionadas ¿con qué? Con el reino celestial y terrenal, ¿no es cierto? Deben buscar, dice el Señor, busquen la provisión diaria, busquen la provisión del pan que solo da ¿quién? Él. Y luego dice, deben confesar sus pecados y deben pedir perdón por sus pecados. Y deben pedir sabiduría para no ser llevados a tentación. Eso es lo que significa todo esto, hermanos, en pocas palabras. Esas son las partes que componen la oración, un modelo que nos dejó el Señor Jesucristo. Pero observen, más allá de eso, el Señor Jesucristo les dijo en el versículo 5 de Lucas 11, versículo 5, observen qué les dice. ¿Quién de vosotros, y está el contexto de la oración, por eso decía, quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo, están junto conmigo en la cama. No puedo levantarme, es medianoche, y dártelos. Observa. ¿Y por qué dice esto, hermanos? Nada, rápidamente. En aquel tiempo, hermanos, en las épocas de frío, lo que acostumbraban en aquel tiempo esas familias es que todos dormían en la cama, porque no tenían aire acondicionado como lo tenemos ahora, pero todos dormían ahí juntos para poder calentarse. Por eso dice, y mis niños están conmigo en la cama. ¿Observan? Bueno, y otra cosa era que además ya era noche, ya era medianoche. ¿Quién quiere pararse a medianoche? No era un momento para levantarse de la cama con el frío e ir y conseguir un poco de pan para dárselo al amigo. Es lo que está diciendo aquí el texto, esta parábola. Luego versículo 8, observen. Os digo que aunque se levante a dárselos por ser amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Entendemos esta parte, hermanos? Por amigo tal vez no se lo doy, pero porque me estás molestando tanto tiempo, ¿qué va a hacer este hombre? Lo va a dar. Y os digo, observen, esto es bellísimo, nada más lo menciono, hermanos, porque es algo que me encanta del Señor cuando dice esto. Y os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esto es alentador para el creyente, ¿no es cierto, hermanos? ¿Tienes algo que quieres pedir al Señor y está conforme a su voluntad? Dice que lo busques y lo vas a hallar, ¿no es cierto? En otras palabras, lo que no haría este hombre por la amistad, ¿no es cierto? Lo haría por tratar de descansar, por tratar de ir a dormir, por la inoportunidad de este hombre, ¿no es cierto? Porque esta persona se iba a ir de ahí, hermanos, sin el pan. No, ¿estaba qué? Insistentemente ahí, ¿no es cierto? No se va a ir hasta que consiguiera ese pan. Así que el Señor les está diciendo que aquí está un hombre cuya amistad no le permitirá hacer este sacrificio, este gesto de sacrificio, pero como simplemente no se va a ir y le está irritando con esto, llega al punto que este hombre que está en su casa con tus hijos no tiene otra opción más que levantarse y llevarle el pan, ¿no es cierto? Así que el Señor nos instruye acerca de los beneficios de ¿qué, hermanos? En esta parábola, de la persistencia de la oración. ¿Se dan cuenta? Pablo simplemente está enseñando lo que el Señor está enseñando. Pablo nos enseña a ser persistentes en la oración. Pero observen en esta parábola también, hermanos.
el Señor nos enseña qué diferente es Dios de los hombres, ¿no es cierto? Si un amigo tan duro, tan recio, va a hacer algo por ti, que eres tan persistente, ándale, dámelo. Imagina, hermano, imagina, amigo, lo que Dios va a hacer si Él no es tan recio, si no es tan duro, si es un Dios amoroso cuando tú eres persistente con Él. ¿Qué es lo que no va a hacer Dios contigo? ¿Te das cuenta? Ese es el contraste que vemos aquí en esta parábola. Y todavía, hermanos, para dejarlo más claro, observa, ve al versículo 11 de ahí mismo Lucas, observa, vuelve a hablar de este asunto, les habla del padre al que su hijo le pide algo. Observa, versículo 11, ¿qué padre de vosotros si un hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Esto lo harías tú, hermano? Y si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. Y observa, estaba anoche repasando estos versículos y decía, observen, o si le diera huevo le dará un escorpión. ¿Por qué el Señor pone dentro de lo que es el alimento, el pan, el pescado y el huevo, pone una piedra que no puedes morder, una serpiente que te puede envenenar, un escorpión también que puede ser mortal? Qué interesante, ¿no es cierto? Que hace estos contrastes, hermanos, solamente como un comentario, porque tú no das eso. Y si tú no das eso a tus hijos, ¿qué es lo que Dios no te da, hermano? ¿Te das cuenta de esto? Un padre terrenal, hermanos, nunca va a perjudicar a sus hijos con este tipo de cosas. Nunca le va a dar algo que no le convenga. Al contrario, ¿qué va a hacer el padre terrenal, hermanos? Va a escuchar el clamor de lo que pide. ¿Qué hijo de nosotros no nos pide y tratamos de complacerlo, hermanos? Tratamos de darlo todo. Bueno, luego el versículo 13, observen. Pues, y ahí está lo que estoy diciendo. El Señor lo aclara muy bien. Dice aquí, pues si vosotros siendo, ¿qué, hermanos? Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Malos. A veces cuando la gente prefiere no orar, acude a las personas para pedir su consejo, ¿no es cierto? Pero acuden con el que es, ¿qué? Malo. Vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y esto es como decir, imagínate, cuando hace la pregunta, imagínate entonces, cuánto más vuestro Padre Celestial, y entre paréntesis, que no es malo, ¿se dan cuenta de esto? Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aquí está hablando de la obtención del Espíritu Santo, hermanos, en gracia. ¿Te das cuenta? La salvación. Importante orar por la salvación. Pero este es el punto, mis amados hermanos. Dios es tan diferente a ti, tan diferente a mí, que responde ¿a qué, hermanos? A la persistencia. Esto nos debe llevar a pensar algo, hermanos. Por favor, no dejes de orar por mí persistentemente. Ora por mis hijos persistentemente. Ora por mis nietos persistentemente. Porque yo quiero orar y oro por ti persistentemente para que seas salvo. Hay personas aquí, nuevos matrimonios, están en mi oración. Señor, por favor, que no se separen, que no se destruyan. Ayúdales, Dios. Dales fortaleza, guíalos, llévalos a la verdad, Señor. Porque yo sé que Dios, cuando le estás molestando, te va a contestar. ¿No es cierto? Ese es el punto, hermanos. Si un amigo infiel, poco comprensivo, un amigo que no tiene piedad, que no tiene gracia, responde así, hermanos, a la persistencia de otra persona. La pregunta es, ¿qué piensan, hermanos? ¿Que hará un Dios que es tan misericordioso? ¿Qué piensan que va a ser un Dios tan compasivo, con un corazón tierno, con un corazón misericordioso? Si tú eres persistente, ¿qué va a hacer? ¿No es verdad que estamos perdiendo la respiración ahí, hermanos? Así que cuando tú oras sin cesar, la mano de Dios se mueve sobre tu vida. ¿Te das cuenta? Y si no obtienes respuesta inmediata, que muchas veces pasa esto, estuve pensando en ti esta semana. Señor, seguro no tiene respuestas, pero tú tienes un plan para él. Tú tienes una bendición para él, si es tu favor para él. Si no tienes respuestas inmediatas, si las cosas no son exactamente como tú quieres que sean, si las cosas no cambian tan rápido como tú quieres que cambien, como tú lo habías planeado, por decirlo así, no te desesperes. ¿Qué necesitas hacer? Continuar orando. Continuar orando. ¿No es cierto?
Hermano, ¿tú crees que yo no veo que la respuesta de Dios a veces es tardía? Pero mi respuesta, ¿cuál debe ser? Orar, persistir. El punto es que el Señor nos enseña a orar de forma persistente y sin cesar, hermanos. Orar persistentemente, ¿no es cierto? Orar constantemente. ¿En cuál tiempo? En todo momento, en todo tiempo. Hermano, no te rindas cuando termines de orar, no te rindas. Sigue golpeando, sigue llamando, sigue preguntándole, sigue buscando a Dios. Y nuestro Dios que es bueno, nuestro Dios que es compasivo y fiel, nuestro Dios que es amoroso, misericordioso, va a escuchar y va a responder. Tenlo por seguro, es su palabra fiel. ¿Te das cuenta? Así que cuando Pablo dice, orad sin cesar, no está enseñando otra cosa más que lo que el Señor Jesucristo ya nos enseñó, hermanos. En estas parábolas, por ejemplo, que debemos orar incesantemente. No solamente, hermanos, es orar con palabrerías. Orar sin cesar no significa, y ahorita voy a escribir las palabras en el griego, pero no se nos escucha simplemente, o Dios no nos escucha simplemente por nuestras muchas palabras, ¿no es cierto? Porque tú puedes orar refinadamente, de una manera en que hablas, oras. No, hermanos. Se nos escucha por lo que hay dentro de ti. Se nos escucha por el grito de nuestro corazón, hermanos. Tan incesante es tu necesidad, tan tremenda es que el grito de tu corazón es lo que Dios escucha. ¿Te das cuenta? Y lo haces incesantemente. El hombre que llegó, en la parábola que acabamos de ver, este amigo que llegó con su otro amigo y que necesitaba pan, por decirlo así, este hombre no oró y oró un ritual y oró una fórmula específica, ¿no es cierto? ¿Verdad que no hizo eso? Sino, ¿qué es lo que hizo, hermanos? Suplicó porque ¿qué necesitaba este hombre? Pan. Es la manera de orar. Suplicar por nuestra necesidad, esa oración repetitiva, esa oración sincera, que viene del alma, hermanos, que trae toda nuestra necesidad, es la que mueve el corazón de Dios, es la que mueve la mano de Dios, de un Dios amoroso, un Dios compasivo. Así que nuestro mismo Señor Jesucristo, hermanos, al darnos esta parábola, nos enseñó lo mismo, ¿no es cierto? Si tú ves y has leído las Escrituras, vas a ver en todo su ministerio cómo el Señor Jesucristo nos enseñó a orar sin cesar. Vemos en las Escrituras, hermanos, que el Señor Jesucristo, ¿a qué hora se levantaba a orar, hermanos? Bueno, dice que se levantaba muy temprano, ¿no es cierto? No voy a entrar al texto porque estoy recortando, hermanos, pero ustedes vean después Marcos capítulo 1, versículo 35, muy temprano, Él se levantaba a orar. Lo vemos pasar toda la noche en oración. Si tú vas a Lucas, te animo a que leas el Evangelio de Lucas, ahí lo vas a ver, capítulo 6 de Lucas, vas a ver que el Señor Jesucristo pasaba la noche en oración, capítulo 6, versículo 12. También cuando el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar, Lucas 11 que estamos viendo ahora, estos le pidieron, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque ahí en Lucas 11, capítulo 11, versículo 1, el Señor estaba orando. Ellos al verlo orando los motiva a que les enseñe a orar. El Señor Jesús estaba constantemente en comunión con el Señor, orando en todo tiempo. Lucas capítulo 5, versículo 16. Esta relación, hermanos, entre el Señor Jesucristo y el Padre, la primera y la segunda persona de la Trinidad, debe haber una comunión perfecta, ¿no es cierto?, en oración, una comunión interminable entre el Padre y el Hijo orando. Así que también vemos no solo al Señor Jesucristo, sino también si nos vamos al Nuevo Testamento, hermanos, a las epístolas. Tú vas a ver en las epístolas, cuando lees Romanos, cuando lees Efesios, cuando lees Colosenses, cuando lees Gálatas, cuando lees Filipenses, tú ves que se llama a la iglesia de este primer siglo a orar. Estuvo bien definida esta iglesia, porque esta iglesia era una iglesia que nació orando, hermanos. Era una iglesia que estaba en una oración constante, en una oración incesante desde que nació, desde el principio. Y por poner un ejemplo, vayan todos a Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Recuerdan, la iglesia primitiva, la iglesia naciente después de nuestro Señor Jesucristo se estableciera. Todos estos hombres que se congregaban ahí, era esta iglesia, hermanos, la que estaba trabajando, orando. Observen, por poner un ejemplo nada más, capítulo 1, versículo 14, observen.
Dice ahí, dice el versículo 14, todos estos, ¿qué hacían, hermanos? Perseveraban. ¿Cómo lo hacían? Unánimes. ¿En qué perseveraban unánimes? En oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con todos los hermanos. Ahí está, una iglesia primitiva, una iglesia del primer siglo creciendo en oración. Todos los creyentes eran uno, dice, eran una solamente, y todos estaban dedicados a orar. ¿Se dan cuenta? La oración insistente, la oración constante, la oración persistente era algo que caracterizaba a la iglesia primitiva. Más adelante, capítulo 6, observen, versículo 4, capítulo 6, cuando los apóstoles van a designar a los diáconos, más bien están estructurando, por ciertos detalles que están viendo ahí, están estructurando la iglesia, están trabajando cómo van a seguir formando la iglesia. Y aquí observen lo que dicen estos hombres, versículo 4, y persistiremos ¿en qué? En la oración. ¿Por qué no dijo y persistiremos en ver cómo arreglamos los conflictos entre los hermanos y las hermanas? No dice eso. ¿En qué iban a persistir, hermanos? En la oración y en el ministerio, ¿de qué? De la palabra. Y luego Hechos capítulo 12, versículo 12, observen de nuevo aquí la iglesia primitiva. Vemos a Pedro mientras estaba en prisión, este capítulo tan conocido por todos nosotros, Pedro ahí en prisión, la oración, hermanos, por él estaba siendo hecha bien ferventemente, estaba bien fuerte la iglesia orando por él. ¿Recuerdan ustedes? Estaban orando a Dios por él. Y versículo 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, Pedro, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos haciendo ¿qué, hermanos? ¿Qué hacía la iglesia primitiva? ¿En qué se caracterizaba la iglesia primitiva? Oración, oración, hermanos. La oración ferviente es la oración persistente que marcó a esta iglesia. Y esa es la oración, hermanos, que debe marcar también a nuestra iglesia. ¿No es cierto? La oración persistente, incesante, debe marcar a nuestra iglesia. Ayer, hermanos, en esta semana, mensajes para ustedes. Todos orando por quién, hermanos, juntos. Tiene neumonía nuestro hermano Iván. Toda la iglesia, hermanos, orando por nuestro hermano Iván, fervientemente, persistentemente e insistentemente. Todos estábamos orando por él. ¿No es cierto? Debemos atender a este mandato, hermanos, que va a traer como consecuencia una iglesia sana. ¿No es cierto? Constantemente vemos en las epístolas paulinas que se nos llama a ser creyentes de oración, hermanos. Solo voy a poner un ejemplo o dos para ahorrar tiempo. Efesios 6, vayan todos a Efesios 6, observen lo que dice ahí, hermanos. Allí en Efesios, en esta carta a los Efesios, versículo 18, dice, orando, ¿en dónde, hermanos? Orando, ¿en cuánto tiempo? Orando en todo tiempo, ¿qué? Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ese debe de ser nuestra forma de vivir, hermanos, en oración incesante, en oración interminable. Romanos 12:12 dice, y tú lo ves después si quieres, pero dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, ¿y qué dice? Constante. ¿Se dan cuenta que las cartas paulinas nos dicen la palabra está constante, permanentemente, insistentemente? Ahí está, hermanos. Así que la oración implica, hermanos, una intensidad. La oración debe de ir con esa intensidad del Espíritu de dentro de nosotros por las peticiones que queremos llevar a Dios. Dios, hermanos, si te das cuenta y has estudiado la Biblia, Dios es encontrado por todos aquellos que le buscan, pero que le buscan, dice la Escritura, de corazón. No es nada más orar por orar, sino todos aquellos que de corazón le buscan. Así que orar sin cesar es el mandato de Dios para quién, hermanos, para nosotros. Y solo para desglosar el verso, como decía aquí, hermanos, esta palabra orar, realmente, proseuchomai, eso significa orar, hermanos. Y cuando tú dices orar, haz de cuenta que habla acerca de dar gracias, de confesar, ¿no es cierto?, de intercesión, de petición. Esta palabra en general es orar en todos los aspectos. ¿Se dan cuenta? Y la palabra sin cesar, la que está aquí, es una palabra básicamente que
Dice, si la palabra orar es orar por todo, en todo momento, en todos los aspectos, es orar recurrentemente, es lo que significa, orar recurrentemente. Entonces, no significa que porque te dice que ores recurrentemente, estés orando sin parar, estés hablando sin parar, no está diciendo eso. Significa orar, una oración recurrente, ¿no es cierto? Como ya lo mencioné, hermanos, debe de ser una forma de vida, una forma recurrente de vida. Debemos estar continuamente en una actitud de oración. Que no te vayas a la cama todos los días por la noche sin orar. Que no te despiertes por las mañanas sin abrir tus ojos y orar. Que no estés en medio de la tentación y en ese medio de la tentación no ores. Que no estés en medio de las pruebas sin orar. Que no estés viendo la vida de otros sin Cristo sin orar. Que no estés viendo las necesidades matrimoniales de hijos, de hijas, de familias sin orar. ¿Te das cuenta? La oración debe de ser, ese es el punto, hermanos. La oración debe de ser la respiración espiritual que te mantiene con vida y que te mantiene sujeto a Dios. Ese es el asunto. La oración debe de ser la respiración espiritual. Y esa oración, hermanos, esa relación con Dios, ¿qué te va a traer? Versículo 16. Regocijo y la oración, ¿no es cierto? Van de la mano estas dos, hermanos. Es un equilibrio entre las dos, gozo y oración. Así que por un lado estás orando con una dependencia total a Dios y por otro lado te estás regocijando en la recepción de toda la bendición de Dios que te da tu vida. Así que nos regocijamos siempre porque Dios está derramando bendiciones en respuesta a mi oración incesante. ¿Se dan cuenta que están juntos? Yo estoy gozoso porque el Señor está derramando bendiciones a mi vida por mi oración incesante. Y aquí concluyo, hermanos. Mis amados hermanos, la vida de oración, la vida del creyente de oración, solo puede ser estimulada por la palabra de Dios. Tú nunca vas a poder orar si no tienes un estudio de las Escrituras. ¿Te das cuenta? Las Escrituras te animan, te alientan a orar. Solo puede ser la oración estimulada por el poder de la palabra de Dios. Es el tiempo que se pasa estudiando y estudiando con disciplina, hermanos, dándole un tiempo a la lectura, a la palabra de Dios, no a los libros, hermanos, que muchos de nosotros leemos muchos libros, pero a la Escritura. Tú vas a orar porque lees la Biblia. Y te voy a decir por qué. Porque lo que impulsa al creyente a tener una vida de oración es la palabra. Y cuando tú tienes una vida de oración, es una vida de oración real, no es una vida de oración ficticia. Porque estás viendo en la Escritura la grandeza de Dios. Cuando tú abres la Escritura y ves la grandeza de Dios, vas a orar por su gloria. ¿No es cierto? Cuando tú vas al Génesis y ves, Señor, tú eres el Creador, vas a orar por su potencia, por su grandeza. Cuando tú vas al Éxodo y ves cómo el Señor rescata a su pueblo, ¿no es cierto?, de la opresión, de la esclavitud, tú vas a orar porque vas a decir, Señor, tú me rescataste del infierno, tú me rescataste en Cristo, tú tuviste un éxodo conmigo y lo vas a tener en un futuro, ¿no es cierto? Y así, cuando tú vayas viendo la Escritura, tú vas a empezar a orar. Cuando lees lo que Dios tiene en su palabra y lo estudias y ves que hay un plan divino, vas a orar. Cuando ves en el Apocalipsis que el Señor le dice a Juan, en breve regreso, vuelvo pronto, tú vas a orar y vas a decir también como Juan, amén. Porque estás viendo la Escritura a medida que estudies la Biblia y encuentres todas las promesas que hay ahí en la Biblia para ti, todas las cosas que Dios anhela para sus hijos y todas las cosas que Él va a satisfacer y todas las necesidades en que Él se involucra y cómo va a proveer todo. Y todo esto, cuando tú lo estés leyendo, tú vas a ser impulsado a orar. Pero si tú no lees la Escritura, ¿de dónde vas a orar? Más relación, hermanos. Tú oras con el que hablas. Tú oras con el que te habla. Tú oras con el que tienes relación. ¿No es cierto? Cuando ves en la Biblia cuántos de los siervos de Dios fueron liberados de la preocupación, hermanos. Cuántos de los siervos de Dios fueron liberados de su ansiedad, de su depresión, ¿no es cierto? De su miedo, de su temor. ¿Qué vas a hacer? Terminando de orar, ¿qué vas a decir? Yo también deseo eso, Señor, por favor. Y empezarás a orar.
Cuando veas como Pablo y Silas, en medio de la prueba, metidos en el calabozo, en lo más profundo, cantaban himnos, estaban encadenados, sus cuerpos estirados, maltratados. Cuando tú leas eso y veas que ellos, a pesar de la gran prueba en la cárcel, estaban cantando himnos al Señor, ¿qué vas a hacer tú? Y saber cómo Dios los ayudó y los sacó de esa cárcel, ¿qué vas a hacer tú? Orar. Porque vas a querer lo mismo. Cuando leas cómo el amor echa fuera el temor, vas a orar. Cuando leas que puedes dejar a Dios todos tus afanes, todas tus ansiedades, ¿qué vas a hacer? Vas a orar, porque te darás cuenta que puedes ser librado de todo esto, ¿no es cierto? Entonces, cuando Pablo dijo, orad sin cesar, hermanos, cuando dijo esto, dijo mucho, ¿no es cierto? Y hoy tuve que recordar eso, hermanos, porque vamos a tener bautizos en un momento. Pero hay tanto en la oración, hermanos. Tanto en la oración. Abre tu Biblia. Lee tu Biblia. Te va a motivar a orar. Cuando veas a Daniel entrando al foso de los leones y que sale intacto, hermanos, tú vas a decir, Señor, no me resta más que hincarme, abrir mis ventanas como Daniel lo hizo. Doblar mis rodillas y pedirle, Señor, yo también sé que tú respondes. Te conozco, tengo una relación contigo. Señor, ayúdame en esto, o ayuda a esta persona, o guía a la iglesia en esto, o mi familia es esto. ¿Te das cuenta, hermano? Y aquí concluyo. Tú vienes aquí por una necesidad, ¿no es cierto? Déjame decirte, tu primera necesidad, y siempre lo haré en una consejería, tu primera necesidad es la salvación. Pero una vez salvo, siempre salvo, tus necesidades, cualquier necesidad que traigas, date cuenta, Dios la va a escuchar. Y tienes las puertas abiertas para pedirle acerca de tu necesidad. Y no queremos respirar así. Ora en tanto estudias la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Padre, gracias, Señor, porque esta debe ser nuestra forma de vida. Esa debe ser la forma en que nosotros debemos orar y trabajar, Señor, en nuestra relación contigo, por medio de un entendimiento de la Escritura y viendo, Señor, todo tu plan redentor, viendo el pasado, cómo ha sido y cómo lo has trabajado hasta hoy en el presente para seguir tu obra redentora y que en un futuro finalizará, Señor, cuando Cristo regrese. Y todos tus planes, Señor, todo lo que tú has establecido se va a cumplir. Y eso nos debe llevar a la oración, Señor, a una oración constante, a una oración sin cesar. Padre, bendice a esta iglesia que cuando se le llama a orar, Señor, lo hace. En medio de las necesidades de otros, intercede, Señor, por los demás hermanos, amigos, miembros de la iglesia. Pero, Padre, ayúdanos a no cesar, a seguir fervientemente, leales a ti, comunicándonos contigo, Dios, porque ese es nuestro oxígeno espiritual con el que vivimos. Te queremos dar la gloria, Señor, también por medio de esto, de la oración. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén.